que no soy nada sin ti. Confiese, Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Llena de tu paz, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada. Confiesa, pues todo sabes de mí, todo sabes de mí. Cuando miras mi corazón, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Oh, sé que es tu fidelidad, llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Es bueno, qué importante es saber que los ojos del Señor están sobre nosotros. Porque así lo dice su palabra, ¿amén? Dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Y somos justificados. Amén. Y a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, tome asiento, vamos a pasar a los agradecimientos. La hermana Nidia Valenzuela, de la iglesia del pastor Orlando Valenzuela, da libertad para pasar y agradecer. Gloria al nombre del Señor. Por favor, traten de ser breves, así agradecemos todos.
Gloria a Dios, que se bendiga. Está con nosotros el pastor Isamud. Amén, Señor. Bienvenido. Amén. Bienvenida a todas las iglesias. Gloria al nombre de Jesús. Los hermanos Luis y Laura de la iglesia del pastor Luis Samud. Luis, ¿van a agradecer? Ahí. Pase con la libertad para el Señor, para compartir lo que tenga. Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Gracias por estar esta noche con ustedes. Conocemos familia, ¿no? Familia de Cristo. Y bueno, estamos muy contentos de poder estar acompañando al pastor. Así que, para agradecer, vamos a cantar una alabanza. Gloria a Dios. Gracias. Padre, Señor, hermanos, Dios bendiga. Gracias, Jesús. Toda mi alegría y mi gratitud por aquel feliz momento en que tú llegaste a mi corazón y borrar todo el pasado de mi pobre ser. Todo el dolor que estaba en mi corazón te lo llevaste tú. Para disfrutar de una vida nueva que solo en ti hallé. Cristo, oh Cristo, tú eres la razón que expreso en esta canción. Por sacar mi vida de las tinieblas de luz. Oh Cristo, tú eres la razón de mi eterno vivir.
Gloria a Dios. Fuerte, fuerte sí para el Señor. Aleluya. A ver, la iglesia pida para todos, hermano Maximiliano. Y después de eso, hermano a ver, hermano Maximiliano, que se para nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Dios los bendiga. Feliz aniversario. Y bueno, estoy contento de la noche que venimos ya con los jóvenes celebrando el aniversario. Y para mí es especial esta iglesia, o sea, es mi familia prácticamente, es parte de mi vida y estoy muy contento. Y la más bendición de Dios es que vamos a poder estar los 3 días celebrando la iglesia. Y bueno, nosotros teníamos ganas, tenemos una persona que queríamos escucharlo, lo tenemos enseñando y que nos va a tomar examen. Así que hoy venimos a escucharlo para después tomar el examen nosotros. Así que yo quiero leer una palabra, el que vale más tiempo, el Santiago, capítulo 5, verso 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Nada más que decirle que afirmemos, como dice la palabra del Señor, vuestro corazón. ¿Sabe que estos días leía una palabra, la palabra de Strong, y decía un montón de cosas como fuerza, como intensidad, y un montón de cosas esa palabrita, ¿no? Y de la misma manera la palabra que dice que afirmemos, que nos tomemos la palabra de Dios con fuerza, con intensidad, que nos agarremos a la promesa, porque ya los tiempos se están acercando, ¿ves? Así que sabemos su palabra dice que su venida está cerca. Puede ser hoy, lo dice el horario, no dice una fecha, pero dice que será como la hora de la noche. Así que la iglesia hoy, sabe, cumple 15 años, el Señor viene y nos lleva. Pero gloria a Dios por esos 15 años, ¿ves? Que podamos seguir celebrando estos 15 años, hermano. Que Dios nos continúe bendiciendo. Somos una línea, la línea de los ojos del Señor, sin pobre, ¿no? Yo soy la línea de sus ojos. Cumplimos 15 años como ministerio en este lugar. Hoy hablaba el hermano Eliseo, antes de que la mayoría llegue, acerca de que la iglesia no es el templo. Ya todos lo sabemos. La iglesia somos nosotros, Cristo habita en nosotros y somos la iglesia del Señor. Pero esta congregación plantada en este lugar está cumpliendo 15 años. Porque la iglesia del Señor tiene algunos más, ¿no? La iglesia del Señor tiene algunos más, no 2000 añitos más por ahí. Entonces, pero este lugar está cumpliendo 15 años y es una gran bendición saber que no nos hemos quedado como nacimos, sino que se ha ido creciendo. Y esto es algo que tiene que seguir sucediendo. Porque usted sabe que cuando un bebé nace, hay cierto tiempo donde tiene que ser sustentado, donde tiene que ser alimentado, pero después ya empieza a caminar, empieza a hablar, empieza a ir a la escuela, de la primaria pasa a la secundaria, después a la universidad, se casa, forma una familia, tiene hijos. Bueno, nosotros nos saltamos toda esa parte y tuvimos hijos. Tenemos 3 obras en el interior del país, 2 que ya están caminando hace algunos años y una que está comenzando ahora, que es la de Chaco, pero les pedí a los hermanos que como no podían estar presentes hoy aquí en vivo y en directo, en carne y hueso, pudieran estar presentes gracias a la tecnología. Que ayer hablaba Martín el predicador, acerca de la imagen, de la importancia que tiene la imagen en esta época. Cómo a través de la imagen se transmiten tantas cosas, ¿no? Cosas buenas, medianamente buenas, malas y muy malas, ¿no? La imagen sirve para todo. Usted puede ver una publicidad de hamburguesa, como puede ver un crimen a través de las pantallas, a través de la imagen se descubren muchas cosas. Y nosotros somos el tiempo imagen de Jesucristo aquí en la tierra. Y hoy a través de la imagen, si los chicos
Bendiciones. Feliz aniversario, iglesia. Santiago de Córdoba. Que sea de provecho, de comunión, y lo resolvamos acá, los hermanos de Capilla del Monte Córdoba, la hermana Susi, Nancy, Rosy, mi hijo, y que Dios los bendiga. Y Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande. Lo queremos mucho. Lo queremos mucho, el amor del Señor. Bendiciones. Nuestra familia Susana, parte del equipo misionero de Córdoba. Faltan el hermano Antonio y Jenny, que son el equipo completo, digamos, de trabajo en aquel lugar. Y ya que ahora los conoció, no deje de orar por ellos, por las almas que se están ganando, por el trabajo en los dos lugares, trabajando intensamente con los niños. Y está creciendo la obra del Señor desde los niños, como nos ha pasado siempre. Así que no deje de orar por ellos. El próximo fin de semana, si Dios permite, estaremos viajando, Sergio y yo, el pastor y yo, para Córdoba, a Capilla del Monte, a llevar un equipo de Biblias y libritos para la escuela bíblica, Biblias con las que usted va a poder colaborar, porque tengo algunas para vender también acá, con las que muchos hermanos colaboraron también, porque el anhelo de los hermanos es que cada niño tenga su Biblia, porque esa Biblia va a ir a la casa y esa palabra va a ser sembrada a través de los niños y de ese libro en el corazón de sus padres. Así que, sin dar muchas vueltas, me metí en internet como hago últimamente todo, gracias a Dios por el internet, y los hermanos de la librería El 11 me enviaron una caja enorme de Biblias, así que hoy por Santiago del Estero no tenemos saluditos de Chaco, pero los hermanos me saludaron por audio, mandaron un feliz aniversario para la iglesia, que Dios los bendiga y seguimos de fiesta. Amén. Gracias, Señor. Pase mi cadena. Compártalo con la gente. Les saludo con la paz del Señor, hermano. Hermana, que Dios la bendiga. Agradecida al Señor por estar acá, nos invitó el profesor, ¿no? Yo he hecho el curso con el profesor en el seminario, ¿no? Allá en mi iglesia, y más contenta porque mi hija tenía anhelo de venir acá, compartir con los hermanos, me dice, yo quiero ir, mamá, y yo decía, no, es lejos, no quiero, yo no tengo auto, nada. Pero gracias a Dios pudimos venir un grupo y como tienen como su madre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Seamos de cualquier congregación, pero para mí, ¿no? Lo personal es de que son mis hermanos. Porque cuando estamos arriba nos vamos a hacer, yo soy de Bolivia. Entonces no, Dios nos va a decir, ¿no? Vos sos de acá, de Bolivia, de la China, y no, todos vamos a ser iguales, ¿no? Lo conocí como profesor en la iglesia de Berti, así que vine a buscar, a recibir del Señor, como cada uno de los que estamos acá. Así que estoy muy agradecida y yo sé que el Señor esta noche va a hablar a nuestros corazones. Así que muchas gracias. Estoy contenta por venir, porque cuando envió la invitación, el profesor le dijo estaba contenta porque dije, wow, quiero ir, siempre quise conocer la iglesia. Y como mi mamá dijo que no, porque era muy lejos, no teníamos auto y todo eso. Y gracias a Dios, unas hermanas se ofrecieron también de ir entre todos para poder venir. Y por eso me puse muy contenta. Feliz aniversario a todos. Qué lindo tener esa expectativa que tiene la hermana, ¿no? Dios va a hablar a mi corazón en esta noche. ¿Cuántos tienen esa expectativa? Dios va a hablar a nuestra vida en esta noche. Y los profesores están controlando a los alumnos, ¿verdad?
Vamos, Matías, vamos a alabar al Señor. Póngase de pie un momentito, por favor. Alabe con gozo, con alegría, estamos de fiesta. Y en una fiesta tiene que haber alegría, gozo. Vamos, Matías. Con polémica. Alabando al Señor con gozo y con alegría. Batiendo palmas para Él. Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Grande y fuerte es nuestro Dios. Así es, Señor. No hay otro más. Por la ofrenda, vamos a levantar la ofrenda. Después ya vamos a estar yendo a la palabra. Vamos aquí.
misericordia se eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia se eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia se eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia se eterna. No hay nación que generación a generación te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos. Señor, aleluya, aleluya, te adoramos. Pastor Sergio Esfera para que presente al predicador. Bendiciones, que Dios les bendiga. Toma su asiento, por favor. Le damos muchas gracias a Dios por todos los que están presentes y también por los que nos visitan en esta noche. La verdad es un gozo, una alegría. Quiero del Señor allí, Maxi, su esposa, que ya estuvieron también con nosotros ayer. Y agradecido al Señor por estar también también. Amén. Compartiendo con nosotros y querían también hoy estar para escuchar al pastor Zamudio, un hermano que también ha comenzado el seminario bíblico aquí en este lugar. Aquí en el seminario bíblico se ha inaugurado hace más o menos, a ver, fue por el año 2008, por ahí. Sigue ya como 11 años. A ver, pues vamos a hacer un poquito de silencio para los niños. Ahí va. Ahí se van los pequeñitos a su clase arriba. Le damos gracias al Señor. Y comenzamos hace casi 11 años aquí en el seminario y lo abrimos con el pastor Zamudio, que ha sido de mucha bendición en este lugar, ¿no? Y una vez, recuerdo que una anécdota, yo le invitaba por medio del pastor Zamudio a su hijo, que también es Luis, el evangelista de la iglesia. Y entonces se me ocurre ponerle Luis Zamudio Jr. Y entonces la JR quedó como Irnos, ¿no? Y bueno, vino el pastor Zamudio grande. Estábamos en la reunión de jóvenes y él advirtió que estábamos esperando a Junior. Pero desde allí nos gustó el vino viejo. ¿No? De buen ser. Claro, bendito Santiago. Siempre ha sido de bendición y sabemos que también el evangelista Luis Zamudio, realmente, por donde escucho de él, muy usado por el Señor, un joven que nos vamos a dar el gusto de invitarlo con los jóvenes, ¿verdad? Aquí. Luis, ponete de pie, aunque cantaste, pero yo quiero presentar a otro Luis, ponete de pie. Bueno, Luisito es un tremendo evangelista del Señor, que anda por las provincias predicando, un joven con una gracia muy linda del Señor para predicar, así que en cualquier momento lo vamos a tener por aquí, ¿sí? Así que anoche tuvimos también una palabra, como decía Germán, me dio mucho gozo. El hermano Germán expresara con tanta claridad como la palabra del Señor, hermano, anoche, ¿no? Nos hablaba de conformados a su imagen, que Dios tiene un propósito de que Dios que nos convertimos, llevar a cabo nosotros y ser conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Ese es un privilegio tremendo. Queremos en este año, ya cumplimos 15 años y vamos ya transitando ahora los 16, de trabajar mucho en esto, en ser ese reflejo, esa imagen del Señor, no solo en, como decía anoche la palabra, en un versículo bíblico aprendido de memoria, que por supuesto es bueno, sino que ese versículo bíblico sea parte de nuestra vida, la expresión de Cristo en el tiempo que vivimos, en la sociedad que vivimos, es la palabra en la cual resplandecemos como luminares. Muy agradecido al Señor, muy gozoso esta noche también por los hermanos de Delphi. ¿Dónde está la tropa que vino?
hermosos hermanos, hermana también, Mercedes, que está hoy, seguro que la del auto, ¿verdad? Mercedes, estoy presente, un lindo grupo. Mire, ese equipo que está ahí me ha cocinado en este invierno muy frío. Un día pedí API, ¿saben lo de la colectividad? Serapi, hicieron un API, no tienen, pero casi rico como el que hacen ustedes los de acá, amigos. Y para cerrar el curso, ¿saben qué cocinaron? Pero no se pongan celosos los locales, ¿sí? ¿Qué podían cocinar? Un pollo al picante. Picante de pollo con, mire, yo no sé qué era, pero era un arroz muy rico con cebollitas picadas muy finitas. No daba ganas de comerlo de bonito que estaba ese plato. Y aparte, que nunca me hicieron los de acá, y esto sí para dar celos, las papitas esas conservadas como es chuli. Me hicieron con un queso arriba, riquísimo. No lo digo para que se pongan celos. Pero me han atendido, nos han atendido muy bien a todos, hermanos que ponen mucho amor y cariño a todos, yo los aprecio mucho, los quiero muchísimo. Una hermosa familia del pastor Pestoni, ¿verdad? Pastor Pestoni, así que gracias a Dios sean bienvenidos hoy. Vamos a escuchar al pastor Samudio, como siempre le decimos al pastor con toda libertad. El pastor ha sido mucha bendición para nuestra vida. Un hombre de Dios con una palabra sana, y eso es muy importante en los días que vivimos, ¿no? La palabra de Dios sana, directa, que no tenés que andar a ver esto sí, esto no, atajando. Alguien quiere tener una palabra fresca, sana, bíblica. Es tan importante si queremos ser conformados a la imagen del Señor. Así que con toda libertad este maestro, no voy a dar toda la currícula del pastor Samudio, pastor, parte del directorio del Seminario Bíblico de Fe, uno de los profesores que no solo dan todas las materias, sino que da también el ministerial, y un hombre abocado a la palabra del Señor, y que ha sido y sigue siendo de mucha bendición a muchas personas en todo el país, Argentina, en la formación bíblica cristiana. Así que con toda libertad, pastor, por favor, el micrófono es suyo, lo recibimos. Un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga. Después de esta presentación va a ser difícil el asunto. Pero gracias al Señor, primeramente yo agradezco a la familia, el pastor y su esposa, por tener la confianza de cedernos el púlpito. Eso es una cosa no muy fácil en este tiempo. Así que doy gracias al Señor. Le felicito también por los 15 años de existencia aquí, trabajando en la obra del Señor. Hay un crecimiento maravilloso. Y aunque decíamos hoy, decía la hermana, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, pero la iglesia, el templo, es parte de lo que somos nosotros. El testimonio se ve de los frutos de una iglesia en todas estas paredes. Que nosotros con nuestra conducta santificamos, amamos y nos preocupamos. ¿Ven? El Señor, mientras el Señor no nos venga a buscar, este lugar va a ser un lugar de refugio. Así que Dios le bendiga, gracias al Señor. Y como el tema es conformados a su imagen, yo voy a leer la Biblia y toda la Biblia enseña cómo uno puede ser conformado a la imagen del Señor. Voy a empezar con una parábola en el libro de Jueces y voy a hablar de la iglesia, de los músicos, del pastor también voy a hablar. Voy a hablar de... Hoy no sé si yo me voy a salvar, pero vamos a tratar de ser. Dice que fueron una vez los árboles a buscar rey sobre sí. Y dijeron al olivo, ven reina sobre nosotros. Y el olivo dijo, yo no voy a dejar mi aceite que honra a Dios para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces fueron los árboles a la higuera. Y la higuera dijo, yo no voy a dejar mi dulzura para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces fueron los árboles a la vid.
Y David dijo, yo no voy a dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces los árboles fueron a la zarza. Y la zarza dijo, venid cobijaos bajo mi sombra. Y si no os abrigáis, fuego salga de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Yo quiero hablar en esta noche, según la gracia que el Señor nos da, de los árboles, de la higuera, de la vid, del olivo. Y quiero hablar de la zarza. Y según esta palabra que enseña verdades maravillosas. Usted sabe que la palabra recrea la mente. El Señor hablaba por parábolas y atraía la atención y hacía trabajar la imaginación. Tanto que los discípulos cuando llegaban al Señor decían, enséñanos qué significa la parábola. La palabra enseña verdades maravillosas. No voy a tocar mucho el contexto de la carta, pero solamente en poquitos párrafos decirle que Gedeón, el gran juez, murió. Quedaron sus hijos, 70 hijos, y un medio hermano de ellos, un hijastro de Gedeón, hijo de él, pero con otra mujer. Y entonces este hijo, este hijastro, ¿no? O este hermanastro, de Siquén, de Samaria, fue allá y le dijo, ¿qué conviene? ¿Que gobierne un solo hombre o que gobierne 70? Y atrajo, ¿cómo le puedo decir? La atención, atrajo la ambición de aquellos samaritanos y fueron y mataron a todos los 70 hermanos en una sola piedra y escapó uno. Y este es el que dio la parábola. Y en la parábola encierra una advertencia. La advertencia y también encierra esta verdad gloriosa. La advertencia es de que si Abimelech, que era el medio hermano, ¿no? Ustedes lo eligieron por rey, ustedes gocen de él y Abimelech goce de ustedes. Si él actuó bien, pero si él actuó mal, fuego salga de Abimelech y consuma a todos ustedes, y el fuego de ustedes también lo consuma a Abimelech. Ese es un poquito el contexto. Pero yo quiero aplicar este versículo a nosotros, lo que estamos aquí. Así que es una parábola enseña verdades, no es realidad porque los árboles no hablan. ¿Alguna vez vio algún árbol que hable? ¿No? Alguno, no sé, en la televisión vemos, ¿no? Pero no es real. Entonces es una parábola. Los árboles tienen un significado. ¿Quiénes son los árboles? Los árboles era Israel. El pueblo de Israel eran los árboles. Pero también es la iglesia. Nosotros somos los árboles. La Biblia dice nosotros somos plantíos de Jehová. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, amén. Los hermanos leen la Biblia. Ahora mire, estos árboles buscan un rey. Estaban buscando a alguien que gobierne sobre ellos. Usted sabe que también nosotros como iglesia, los hombres, en su naturaleza, Dios no los creó para que anden solos. La Biblia menciona que Dios es el pastor y que Jesús es el pastor y que el Espíritu Santo también, aleluya, ayuda a aquellos que Dios eligió para que guíen, para que pastoreen. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Cuán importante tener sobre nosotros buenos guías. Nuestro presidente hoy es nuestro pastor. No sé si a alguno le gustará, lo decidirá después, pero los gobernantes de alguna manera son aquellos que están designados para cuidarnos. También el pastor que está aquí con nosotros y que les habla también. Somos como ovejas y las ovejas no tienen orientación propia. Ahora,
estos árboles no eran cualquier árbol. Los designa como los cedros del Líbano. ¿Sabe que el cedro es una madera especial, es una madera dura, es una madera fina, es una madera cara, es una madera difícil de conseguir? No era cualquier madera. Ahí también dice, el origen eran del Líbano. Y esas maderas del Líbano fue quien Salomón, para construir el templo, adquirió de Irán, el rey del Líbano, ¿no? Para traer esa madera de allí, de ese lugar. Era una madera muy especial. Y la madera tiene que ver con la iglesia, hermano. Nosotros, la iglesia del Señor, Dios nos ha enriquecido. Amén. Somos un especial tesoro para el Señor. La iglesia es la que aporta. Si nosotros tenemos todos esto acá, estos bienes que están acá, es porque manos generosas, a través de la riqueza que Dios le dio, han donado. Dios abre el corazón de una manera maravillosa. La iglesia en la que estábamos, el terreno, cuando quisimos comprar, salían muchos dólares, eran dólares. Imposible nosotros de sacar del bolsillo y tener. Pero un hermano viene y dijo, yo tengo $3.000. Otro dijo, yo tengo $1.000. Y otro dijo, yo tengo $1.000. Y cuando vamos a construir, yo pongo la arena, yo pongo la cal. Y así, hermano, Dios empieza a bendecir maravillosamente. No somos pobres, somos ricos. No somos débiles, somos fuertes. Digan débil, fuerte soy. Amén. La Biblia dice que el Señor nos ha enriquecido y nos ha dado en abundancia. La gente vive en queja, el creyente vive en victoria. La gente le falta y la iglesia vive en abundancia. Por supuesto que hay momentos de escasez, hay momentos de prueba, pero son momentos que el Señor permite para que nosotros también maduremos. Para que nosotros, hermanos, a través de las pruebas podamos crecer bien. Aleluya. Ahora, estos hombres con capacidades, estos hombres con dinero, estos hombres con poder, fueron a buscar un rey. Dice que fueron a elegir. Error. Los hombres no eligen. En el libro de los Hechos, el capítulo 13, Hechos el capítulo 13 de la Biblia, la palabra de Dios, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermanos, los hombres, mujeres, siervos del Señor, no son elegidos democráticamente. No en función de la iglesia elegir a sus pastores. Cuando usted elige, sucede lo que pasó aquí. Ellos eligieron a Abimelech. Los hombres fueron y eligieron a ese rey. La consecuencia fue un tremendo fracaso, pero también de muerte, una guerra. La iglesia no está para elegir. La iglesia está para servir. La iglesia no está para elegir. La iglesia está para servir. Amén. Ahora la iglesia prueba. La iglesia prueba. La iglesia prueba a la persona a quien Dios llama. La iglesia dice amén. Y los ministros encargados ponen sus manos y entonces le dan el cargo.
Y dice acá en el versículo que hemos leído, en el versículo 13, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Vio? Después de haber ayunado, después de haber orado, de haberse cerciorado que era la persona que Dios eligió, y entonces le impusieron las manos. Gloria al Señor. ¿Puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Me permite sacar el saco? Yo quiero animarle, hermanos, a la iglesia de este lugar y a todos los que están en visita. Qué importante la presencia suya. Qué importante la colaboración suya. Qué importante es el aporte suyo. Qué importante es el tiempo suyo. Acá están las manos de los hermanos. Cada uno del ladrillito que está allí no queda sin la debida recompensa. Qué importante aquellas hermanas que trabajan en la obra del Señor, y cuando los hermanos están trabajando hacen esas exquisiteces que hoy fueron mencionadas. Yo no quería predicar, quería comer. ¿Vio? Esa lo que de atrás están apurados. ¿No? Entonces es riquísimo, esas tortas fritas, ese mate cocido, pero que va con un afecto, con un cariño. No tiene el mismo sabor que usted, como cuando usted entra en un restaurante. No es lo mismo, ¿yo? Entonces la comunión de la iglesia, todos trabajando. Hay una canción que dice, si todos trabajamos unidos, qué gozo será. Amén. Cuando se construyó el tabernáculo, Moisés dijo, nosotros necesitamos este material. Y entonces toda la iglesia, toda la congregación de Israel trajo, hermano, y hubo tanto que Moisés tuvo que decir, basta, hasta aquí nomás. Oh, gloria al Señor. Cuando nosotros somos mezquinos para la obra del Señor, cuando cerramos las manos, dice, el que reparte con liberalidad, con generosidad, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Entendió ese versículo? Dios ama al dador alegre. Una canción dice, y le da el doble de lo que ha dado. Bueno, eso ya se queda por el cantor, ¿vio? Pero el asunto es que nosotros más vale dar que recibir. Gloria al nombre del Señor. ¿Puede decir gloria a Dios, hermano? Aleluya. El olivo, la higuera, la vid, los árboles frutales. Dice que los hombres fueron al olivo, fueron a la higuera y fueron a la vid. Y el olivo dijo, yo no voy a dejar mi aceite que unge a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los hombres. Y la higuera dijo, yo no voy a dejar mi fruto, mi dulzura, para ir a ser grandes sobre los árboles. Yo no voy a dejar, dijo la vid, mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los hombres. Así que, hermanos, estas clases de árboles son aquellos hermanos en la iglesia con talentos. ¿Vio? Esos que tienen dones, esos que tienen capacidades. Imagínense toda la iglesia acá y no están los que tocaron acá. ¿Vio qué lindo? Y nos hace a nosotros aplaudir. Levante la mano, hermano, usted levanta la mano y tienen esa capacidad de hacer que nosotros adoremos y se forma un ambiente maravilloso. Ahora, con todo lo que hacen, tienen que saber aquellos que lo hacen que deben hacerlo para la honra de Dios. Tienen que saber que lo tienen que hacer para la dulzura. Es algo dulce, maravilloso. Algo que llena el alma. Pero también dice ahí, tiene que alegrar a Dios.
Vio que hay alabanza que nos alegran. Usted viene deprimido, usted viene con frustración, salió de su casa enojado, vino acá a la iglesia, los hermanos se pusieron a cantar y a alabar al Señor, y ya el ambiente y cambió, y el corazón ya está distinto. Hay un placer, hay un descanso, hay una actitud espiritual que llena todo. Usted puede venir afligido. El que viene aquí por primera vez y entra en un lugar de alabanza, porque esta alabanza es especial, no es la alabanza del mundo. En esta alabanza Dios habita. Dice que Dios habita en medio de la alabanza del boliche. No, no. No, pues. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Levante su mano y dele la gloria a Dios. Alabe al Señor, hermano, alabe al Señor. Qué bueno. Qué bueno es alabar al Señor, aleluya. Qué bueno es alabar. Ahora, hermanos, estos talentos, no solamente esto, hay otras capacidades que Dios da a la iglesia. Capacidades, dones, talentos que Dios da en personas especiales, pero nos sirven para guiar. La mayoría de los músicos son bohemios, ¿vio? Son bohemios. Son artistas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo tengo allá uno que canta y alaba al Señor, pero no es cumplidor. Y algunos solamente brillan los domingos nomás. ¿Eh? Tienen esa particularidad. Siempre hay, ¿cómo le puedo decir, hermano? Está la excepción, ¿no? Porque no quiero que nadie se sienta tocado, ¿no? Pero la mayoría de aquellos que tienen talento, entonces tienen tanto talento y capacidades naturales, pero también que Dios le dio, y están basados y confiados en su capacidad. Y no está mal. No está mal. Pero no sirven para guiar, no lo eligió. Pero tampoco ellos quieren. Uno me dijo, yo quería consagrarlo al presbiterio. Digo, pero ¿sabes lo que pasa? Tengo que tratar de... hay días que faltaste. ¿Y por qué faltaste? Y no tenés una respuesta por qué faltaste. Y por ahí venís y hay una bendición cuando vos cantás, la iglesia se goza. Dice, pastor, yo estoy bien así. Claro, está bien así. Y no le estoy gritando, ¿eh? Estoy mostrando, yo soy músico también. Pero bueno, el Señor tuvo que trabajar en mí, hermano. Así que ellos dijeron, no, ¿qué quiero yo a ir a ser grande sobre los hombres? Lo que dijeron es, ¿me voy a meter yo en problemas? Porque guiar a una congregación es un problema. Moisés guió 40 años en el desierto a un pueblo y nunca le agradecieron. Cuando murió hicieron duelo. ¡Ay, Moisés! ¡Ay, Moisés! ¡Ay, espera! ¡Qué bueno! ¡Qué el pastor Samuel! ¡Qué bueno que era! ¡Qué bueno! Pero cuando vos corregís, no es fácil. Cuando vos llamás la atención, no es fácil. Todos quieren ser amigos tuyos. Todos quieren ser compinches tuyos. Pero cuando vos apretás un poquito la clavija, y entonces ya nuestra naturaleza, ¿vio? Que todavía está en un proceso, empieza ahí a renegar. Así que toda esa situación de guiar, dijeron los árboles, los árboles frutales, ¿qué me voy a meter yo en esta situación? Dios bendiga a los músicos. Amén.
Amén. Que ellos preparen, que ellos se santifiquen, que ellos canten, que alaben al Señor con toda, hermano, gracia que el Señor le da, con toda dulzura, con toda honra para el nombre del Señor. Y que no sea honrado el músico. Que sea honrado ¿quién? El Señor. Que no sea yo la figura. ¿Quién sea quién? El Señor. Que Cristo se vea a través de mi vida. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Vamos un poquito a la zarza. ¿Quieres saber algo de la zarza? La zarza es un arbusto. No se asemeja ni un chiquito así al cedro. Los más altos pueden crecer hasta 3 metros de la zarza, pero el cedro crece hasta 40 metros. No se compara con el fruto de la vid, nada que ver, ni el fruto de la higuera, que es riquísimo, ni lo que se puede extraer de una rica aceituna. Nada que ver. Aunque tiene algún frutito. Pero yo, esta zarza que está aquí, nació zarza. Nació zarza. Una cosa es nacer zarza y otra que Dios te haga una zarza. Entonces este arbolito allí, este arbusto, es espinoso y molesto. Ahora esta zarza está creída. Es como aquel obrero que se la creyó. ¿Te va yendo bien? ¿Estás alcanzando algunas metas? ¿Ya te convocan? ¿Te invitan a predicar acá? ¿Te invitan a predicar allá? Y por ahí creíste que, ¿no? Y dejaste que el ego, y Dios no te puso como le puso al apóstol Pablo, un aguijón. Dice que le puso un aguijón para que no se enalteciera sobre manera. A mí me encanta, hermanos, que en esta noche el Señor me use y usted alcance la bendición del Señor. Cada vez que voy a predicar quiero que el Señor me alcance de su gracia. Y digo, Señor, dame de tu gracia. Cada vez que termino de predicar y un hermano me dice, hermano, gracias por la palabra, yo siento un refrigerio en mi corazón. No le digo, andate acá, hermano. No. Me siento bien. Me siento bien. Es bueno, hermano, el reconocimiento. Pero llega un momento, vio, que ya no es un reconocimiento. Ya estoy creyendo que soy yo. Esta es una zarza equivocada. Esta es una zarza equivocada. Promete lo que no tiene. Ahora vamos a Éxodo, el libro de Éxodo. El capítulo 3. ¿Lo conoce el libro de Éxodo, capítulo 3? Es un pasaje tan conocido. Éxodo, capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa, es. Esta es otra zarza. Esta zarza que está acá representa a Moisés. Esta zarza que está aquí tiene unas cuantas cosas como para
esta zarza estaba en el desierto. ¿Dónde estaba la zarza? Muy bien. Pero esta zarza estaba en el monte de Dios. Esta zarza estaba en el monte de Dios. Tercero, esta zarza ardía y no se consumía. La otra zarza, la anterior, ardió pero se consumió a sí mismo. Esta zarza ardía y no se consumía. Dice más ahí. Dice que Dios habló del medio de la zarza. Y dice que la zarza estaba en un lugar santo. Quiero volver a repetir. Esta zarza estaba en el desierto. Dios quiere tratar la vida de aquellos a quienes Él llama, pero primeramente tiene que pasar por el desierto. Esta zarza está en el monte de Dios. Dios quiere que sus siervos estén en el monte de Dios. Elías caminó 40 días en un momento de depresión para llegar a Horeb, el monte de Dios. No importa lo que haya que caminar, no importa lo que haya que sufrir, pero no hay mejor cosa que estar en la presencia de Dios. No hay nada más lindo. El desierto, el monte de Dios. Esta zarza ardía en fuego. Hermanos, nosotros los predicadores anhelamos que el fuego de Dios esté en nuestras vidas. Un hombre seco no sirve, pero un hombre lleno del fuego y de la gracia de Dios contagia a otros. ¿Quiere usted tener fuego? Deje que el Señor trabaje en su vida. Ahora, esta zarza usaba a Dios para hablar, porque Dios habló del medio de la zarza. Y yo quiero que Dios hable a través de mi vida. Ahora esta zarza, hermanos, estaba en un lugar santo. Le dice allí la voz, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa. Deuteronomio capítulo 33. Y el versículo 16. Está Moisés después de los 40 años después de los 40 años en Egipto, después de los 40 años que Dios lo trató a él, y después de 40 años en el desierto, 120 años, ahí está Moisés. Y está bendiciendo a cada una de las tribus. Y bendice a una tribu muy especial. Esta tribu se llama José. Y en el versículo 16 dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. La mejor bendición que pudo dar Moisés a la tribu, a todas las tribus, se la dio a José. La gracia del que habitó en la zarza. Habite, dice, sobre la cabeza, venga sobre la cabeza de Moisés. Moisés era la zarza, pero Moisés no nació una zarza. Y vamos un poquito en el capítulo 12, capítulo 12 del libro de Números, el capítulo 12. Y antes de mencionar allí, quiero decir unas cuantas cositas que tenía Moisés antes de que Dios trate con él. Moisés era el príncipe de Egipto. Moisés era el heredero del trono. Dice el libro de los Hechos, Lucas, que Moisés
era poderoso en palabras y en hechos. Moisés fue preparado por toda la ciencia de Egipto. Se conocía todos los saberes y estaba capacitado para ser el príncipe y el gobernador de Egipto. No obstante, Moisés era hebreo de corazón y salió para visitar a sus hermanos. Y él quiso hacer justicia en favor de su pueblo. Él, este grande hombre, con su tremenda capacidad, pero se vio insuficiente y tuvo que huir. 40 años después, a los 80 años de Moisés, y un poquito más también, el capítulo 12 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron los tres, Moisés, María y Aarón. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Sí, no más. Moisés dice en el versículo que hemos leído, una de las primeras características en el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. No solamente dice manso, sino que era muy manso. Y quiero decirle que uno no nace manso, nace menso. El buey no nace, el buey se hace. ¿Qué nace? Un toro. Un toro. Y hay un proceso para llegar a ser buey. Y la Biblia dice, no pondrás bozal al buey estrilla. ¿Dios habla de los bueyes? No. Dios habla de los siervos del Señor, que no son comparados con un toro. Enojado, rabioso, malhumorado, engreído, pamparrón. No. Autosuficiente. No. Ese es el prototipo del mundo. El mundo dice, vos podés. La fuerza está en vos. No. De ninguna manera. El hombre de Dios es un antitipo. Es un antitipo del mundo. Dice que lo vil del mundo Dios es obvio.
lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Dios ha trabajado conmigo. Dios ha trabajado con cada uno de los siervos del Señor. Y Dios sigue trabajando. Y Dios está anhelando encontrar a personas que se dejen moldear por el Señor para que sean conformados a su imagen. Moisés era manso. Ahora Dios trabajó en Moisés 40 años. 40 años le llevó al Señor. 40 años le llevó al Señor trabajar con Moisés. Hasta que Moisés llegó a ser, hermanos, una persona inútil. Moisés llegó a ser una persona sin familia. Él ni era egipcio, ni era hebreo. No sabía él quién era. Moisés no tenía un peso. Las ovejas que tenía no eran suyas, eran de su suegro. Cuando Moisés se fue de allí, ni la señora le siguió. Que Dios bendiga a las esposas, ¿eh? Usted no imite a la esposa de Moisés. ¿No? Esposo de sangre, dijo me resultó. Porque no era creyente. Así que, hermanos, Moisés parecería el hombre menos elegido para guiar al pueblo de Dios. El hombre menos elegido. Aparte su estampa ya no lo tenía más. ¿Cuántos años tenía? 80 años. Un viejo con honra. Dios bendiga a los viejos. Yo estoy viejo ya. Con un bastón. ¿No? En el desierto, curtido, absolutamente nada. A ese hombre Dios eligió. Pero Dios lo trabajó de tal manera que el hombre era manso. Las ovejas son mansas. Dice que la palabra habla de Cristo, que Él era manso. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El siervo del Señor no tiene que ser contencioso, sino amable para con todo, que con mansedumbre corrija. ¿No? Es parte de esta actitud en el cual podemos, el Señor capacita a la persona de tal manera, pasó por tantas situaciones, por tantas pruebas, por tantas necesidades, por tantas dificultades, que sobrepasó eso y está tan curtido que viene el hermano llorando con un tremendo problema y él está calmo allí, tranquilo, ¿no? El Señor, cuando llegó ahí, está una tremenda tormenta, los discípulos desesperados, y él dijo, ¿qué dijo? Paz a vosotros. La blanda respuesta aplaca la ira. ¿Cuántos vienen, hermano chinchudo? Ahora el pastor me va a escuchar. Ahora me va a escuchar. Siempre cuento algo, hermano. El pastor, uno de los pastores que tuve en mi vida, un hombre alto, boxeador, peleó con los mejores pugilistas de aquí y de otros países. Dionisio Cristante, pero era un hombre manso, un hombre grandote. Tenía un zapato y cuando él caminaba el zapato parecía que sufría el zapato. Los hermanos hablaban en lengua, cantaban, y él parecía el menos espiritual. Y llegamos, tenía una campanita, decía, tocaba la campanita y decía, hermano, dejemos un poco de fuego para la próxima semana. El evangelista cayó en pecado.
vamos a tener que disciplinar, excluir al evangelista que cayó en pecado. El evangelista dijo: el momento que este grandote que se la cree mencione mi nombre para excluirme, le voy a pegar semejante trompa, que lo voy a tirar al piso. Ese comentario, hermanos, fue un reguero. Se llenó de gente. Yo que hay más gente en el... Se llenó de gente porque todos querían a ver qué pasaba. A ver, ¿no? Y estaba el pastor tratando los asuntos y en un momento, nosotros estamos fuera porque éramos chicos, en un momento dice: bueno, vamos a tocar el caso del evangelista. El evangelista ha sido acusado y se ha comprobado que cayó en esta situación y vamos a excluirlo desde la iglesia, vamos a quitarle el ministerio. Y se levantó el evangelista y el pastor con una calma. Cuando se levanta el evangelista, no sé, el pastor se queda quietito sentado en el lugar donde está. No sé lo que habrá pasado por acá en el interior, pero yo les digo que muchas veces nosotros pasamos por miedo, por muchas cosas acá internamente, porque nuestra debilidad, hermanos, es notable. Nuestra fuerza no está en nosotros, está en Dios. Cuando se acercó el evangelista y extendió la mano con su séquito, cayó muerto. Ese día fue un tremendo alboroto, un temor que me hizo acordar a Ananías y a Zafira. Hermanos, la iglesia después de ese entonces cobró un respeto. Algunos decían: el pastor no es espiritual. Ahí se terminó todo comentario. ¿Usted qué cree que el pastor se envalentonó? De ninguna manera. Estuvo con la familia, estuvo con todo, permaneció en su lugar. Aleluya, gracias. Dios está necesitando de obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Dios quiere formarte, Dios quiere trabajar en ti. El versículo 12, versículo 7 dice: no así como mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Segundo, Moisés era un hombre manso. Moisés era un siervo. Un siervo. La palabra siervo en el Nuevo Testamento es un esclavo. Es un esclavo. Y en 1 Corintios, el capítulo 4, menciona allí cómo los hombres nos tienen que tener a nosotros. No somos los grandes, hermanos. No somos los capacitados. No, de ninguna manera. La Biblia dice en el 1 Corintios, capítulo 4, así téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado bien. ¿Yo? Téngannos los hombres, dice, por servidores. La palabra servidor o siervo en algunas partes viene de una palabra doulo, que quiere decir el esclavo en la casa que trabajaba, que llegaba a ser por su capacidad hasta un administrador como el que trabajaba en la tierra. Pero cuando menciona aquí, ténganos los hombres por servidores, la palabra es uperete. Y el uperete era el remero del barco. El barco, los grandes barcos eran guiados por remeros que eran esclavos que estaban debajo. No se los veían nunca. Ellos eran los que remaban, estaban encadenados allí hasta morir. Dice el apóstol Pablo: no nos tengan nosotros por grandes, no nos tengan nosotros por amos, tengan a nosotros como uperete, que no se vean nosotros, que no se vea nuestro rostro, que la gente no nos mire a nosotros, que mire al Señor. Amén. Aleluya. Y el siervo, hermanos,
el siervo del Señor. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Donde yo esté, allí estará también mi servidor. Elías era el hombre de Dios, el profeta de fuego, que desafió a los 80 profetas, 40 de Baal y 40 de Acera. Y Dios se glorificó en ese día y envió fuego del cielo. Pero no era fuego lo que la gente necesitaba, era agua, porque hacía 3 años que no llovía. Entonces Elías fue allí a la cumbre del Carmelo y ahí se puso allí para orar y le dijo a su siervo: andá a mirar al mar y decime si viene nube. Y el siervo fue y no venía nada, y volvió nuevamente hasta la 7ª vez. Y en la 7ª vez dijo el siervo: veo una nube como la palma de una mano. Ese era el siervo de Elías, que en el momento de gloria estuvo con Elías. No sé cuánto tiempo estuvo con Elías, pero después vino la amenaza. Y cuando vino la amenaza de Jezabel, es que le iba a cortar la cabeza a Elías. Y Elías, tremendamente deprimido, en un momento de dificultad, llega ya al monte Horeb. Y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dijo: yo solo he quedado. ¿Y el siervo? ¿Y el siervo? ¿Sabe que el siervo, en el momento de dificultad, fue Elías y lo dejó en Berseba? Y el siervo abandonó a Elías. Hermanos, nosotros tenemos que abrazar el ministerio con una actitud de servicio. Pero no solamente un servicio que dura un periodo. Somos siervos por amor hasta el fin. Amén. Y vamos a escuchar de la voz del Señor: bien, buen siervo y fiel. Aleluya. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermano siervo. Pero la otra característica es la fidelidad. La fidelidad, el fiel. Hermanos, acá hemos leído. El Señor dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Dijo el hermano: yo no tenía ganas de ir a la iglesia, me quedé a ver el partido. Pero yo no me puedo quedar a ver el partido, porque yo tengo que estar. Y estaba enfermo y estaba deprimido y tenía algunos problemas. Y había fiesta en la iglesia y todos los hermanos sonriendo. Pero mi corazón estaba llorando. Pero yo tuve que estar ahí, porque yo tengo que ser fiel. El hermano dijo: pastor, me voy a otra iglesia porque el Señor me llama. No es verdad. No es verdad. Es una mentira tan grande y tan antigua, vieja. En realidad se fue porque tuviste algún problema y no lo querías solucionar. O que crees que la iglesia de allá tiene mejores pastos y te vas. No hay sinceridad. Pero yo no puedo decir me voy. ¿No es cierto? No puedo decir. Porque nos hemos casado acá. Estamos casados acá.
quedamos nosotros. Y viene la tristeza. Y el apóstol Pablo dijo, Demas me ha abandonado. El apóstol Pablo sintió un abandono. Demas me ha abandonado. Y todas esas situaciones que hay en la obra del Señor, a todos les gustan las multitudes, a todos nos gusta una iglesia grande. Pero ¿sabe qué? Eliab, el hermano de David, no fue elegido por el Señor. Cuando Samuel fue a ungirlo, lo vio y tenía una estampa ese hombre. Y dijo Samuel, he aquí el ungido de Dios. Y Dios le dijo, no, Samuel, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y pasaron sucesivamente los hermanos hasta que llegó el más chiquito, que lo tuvieron que ir a buscar. Dijo, este es. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era fiel. Cuando estaban allí en la batalla y Goliat estaba amenazando, y va David allí a la batalla y sus hermanos eran soldados de allí de Saúl, todos con un uniforme, una pinta tremenda. Desfilaban con él, pero estaban allí temerosos porque había un grandote. Y viene David. Y David habla, ¿y este quién es que viene a ofender a los escuadrones de Israel? Iré yo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se enojó el hermano. Y dijo, ¿por qué venís acá a molestar? Yo conozco tu soberbia. Andá a cuidar esas pocas ovejas. Andá a cuidar esas pocas ovejas. Queridos músicos, David era un gran músico, pero dejaba de cantar en el palacio del rey. Si hay algo que tienen esa ambición los músicos, y es sana, es buena, es que Dios nos use. Y si es posible, si podemos cantar para el presidente de la nación, gloria a Dios. ¿Está bien? Gloria a Dios. Pero David dejaba de cantar en el palacio de Saúl. Ya no era elegido para cantar en el palacio de Saúl. Y dejaba de cantar en el palacio para ir a cuidar de esas pocas ovejas. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a cual el Señor pondrá sobre su casa para que le dé la ración a su tiempo? Uno no nace fiel, hermano. La fidelidad se aprende. La fidelidad se aprende. Dios va probando nuestra fidelidad. ¿Vio? Empezamos cuando somos novios. Si nos dice te espero a tal hora, nosotros estamos, ¿no es cierto? Enseguida. Ahora, el mismo capítulo 12 y el versículo 12. Lo vio y tenía una estampa ese hombre. Y dijo Samuel, he aquí el ungido de Dios. Y Dios le dijo, no, Samuel, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y pasaron sucesivamente los hermanos hasta que llegó el más chiquito, que lo tuvieron que ir a buscar. Dijo, este es. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era fiel. Cuando estaban allí en la batalla y Goliat estaba amenazando, y va David allí a la batalla y sus hermanos eran soldados de allí de Saúl, todos con un uniforme, una pinta tremenda. Desfilaban con él, pero estaban allí temerosos porque había un grandote. Y viene David. Y David habla, ¿y este quién es que viene a ofender a los escuadrones de Israel? Iré yo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se enojó el hermano. Y dijo, ¿por qué venís acá a molestar? Yo conozco tu soberbia. Andá a cuidar esas pocas ovejas.
Andá a cuidar esas pocas ovejas. Queridos músicos, David era un gran músico, pero dejaba de cantar en el palacio del rey. Si hay algo que tienen esa ambición los músicos, y es sana, es buena, es que Dios nos use. Y si es posible, si podemos cantar para el presidente de la nación, gloria a Dios. ¿Está bien? Gloria a Dios. Pero David dejaba de cantar en el palacio de Saúl. Ya no era elegido para cantar en el palacio de Saúl. Y dejaba de cantar en el palacio para ir a cuidar de esas pocas ovejas. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a cual el Señor pondrá sobre su casa para que le dé la ración a su tiempo? Uno no nace fiel, hermano. La fidelidad se aprende. La fidelidad se aprende. Dios va probando nuestra fidelidad. ¿Vio? Empezamos cuando somos novios. Si nos dice te espero a tal hora, nosotros estamos, ¿no es cierto? Enseguida. Ahora, el mismo capítulo 12 y el versículo 12. Versículo 8, perdón. Del libro de Números. Estoy en otro lado. El libro de Números. Capítulo 12. Versículo 8. Leemos del versículo 7. Dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Cara a cara hablaré con él. Moisés tenía una comunión con el Señor. Moisés era el hombre de comunión. Quiero repetir un poquito. Moisés era el hombre más manso de la tierra. Deja que Dios trabaje sobre tu ira, sobre tu orgullo. Moisés era un siervo, un esclavo del Señor. Dios quiere que vos seas un siervo y que seas su esclavo por amor de su nombre. Dios está tratando sobre ti para que tú permanezcas fiel, te está mirando, te está observando. Tal vez los demás no te ven, pero Dios te ve. Está Él enseñándote la fidelidad. Si Él te prometió, Él lo va a hacer. No te apures. La comunión. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Moisés es el modelo de comunión ideal que más se asemeja a Cristo. El Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Gracias, Señor. Aleluya. Usted sabe que la palabra comunión aquí, ¿no? La comunión íntima, viene de dos palabras hebreas. Sí, Señor. La primera palabra es sod y la segunda palabra es sod. Es la misma palabra que se repite dos veces. Como el hebreo no tiene tantas palabras como el castellano, entonces cuando se repite de la palabra le da profundidad. Amén. Usted va a encontrar que siempre Dios habla y cuando llama a una persona y le quiere advertir, le dice Moisés, Moisés, Abraham, Abraham. Y el Señor le decía Jerusalén, Jerusalén. ¿No? Entonces cuando repite esa palabra es una exclamación, es una advertencia. Es una profundidad en este sentido acá. Así que la comunión, hay una comunión. Nosotros podemos tener comunión acá. Y la comunión, hermanos, es estar juntos. No hay comunión si no estamos juntos. El hermano que quedó en la casa y no vino, al otro domingo dijo, pastor, yo no estuve, pero mi espíritu estuvo con usted. ¿No? Y otros que están acá, pero su espíritu está en otro lado. ¿Están acá los hermanos? Den un fuerte aplauso al Señor.
pesar de que le seguían las multitudes, el Señor tenía 12. Y esos 12 que el Señor tenía, se reunían con Jesús, comían con Jesús, vivían con Jesús, tenían comunión, le conocían. Cuando se levantaba, cuando se acostaba, le conocían al Señor. El Señor hablaba con ellos. Ellos quedaban admirados. Lo que no le decía la multitud, o lo que no le interpretaba la multitud, se los interpretaba a ellos. Era una bendición, hermano. Gracias, Señor. Dios quiere tener comunión con nosotros. No siga las multitudes, siga al Señor. Amén. Siga al Señor. Dígale, Señor, yo quiero conocer. Así como tus discípulos te conocieron, yo quiero conocerte. Algunos dicen, ¿cómo me hubiera gustado estar cuando Jesús andaba sobre la tierra? Hermano, hoy le podés conocer. Ahora de esos 12 que el Señor tenía comunión, había 3. Había 3 especiales. Uno se llamaba Pedro, otro se llamaba Juan y otro se llamaba Jacobo. Y a estos el Señor los llamó aparte y se les transfiguró. A estos 3. Así que estos 3 eran tan especiales, no eran los mejores, eran unos sinvergüenza. Pedro era un hombre creído en sí mismo, apurado, tosco, la tenía todo Pedro. Un hombretón que creía que él y su fuerza podía defender al Señor. Señor, si alguien te quiere, va a tener que primeramente pasar por mi cadáver. Así de Pedro. Y Juan no era menos, eran egoístas. Fueron con la mamá a decirle al Señor, Señor, cuando estés en tu reino, yo quiero que Juancito se sienta a tu derecha y Jacobito a tu izquierda. Y los otros se enojaron, porque también querían un lugar. ¿Ya? Entonces eran tan enojados y se airaban de tal manera que cuando iban yendo para Jerusalén pasaron por Samaria, pero fueron vestidos como para ir a la fiesta. Y los samaritanos no lo atendieron. Y se enojó tanto Juan y su hermano Jacobo. Dice, Señor, ¿querés que pidamos fuego del cielo y los consuma a ellos? Tremendo, ¿no? Pero a estos el Señor los llamó aparte. A estos. A estos el Señor le mostró su gloria. Y Pedro dice, nosotros vimos la gloria. Nosotros vimos allá en el monte la gloria. Él se transfiguró delante de nosotros. Tremenda visión, aleluya. Hermano, cuando usted más se acerca al Señor, va a conocer más al Señor. Pero había uno especial. Dentro de esos 3 había uno especial. ¿Cómo se llamaba? Juan. Juancito. Era el hombre a quien el Señor amaba. Dice, el discípulo a quien el Señor amaba. Ahora usted se pone a pensar en cómo el Señor nos ama a todos. No es que ama a todos por igual. ¿Por qué amaba más a Juancito que a los demás? ¿Sabe por qué? Porque Juancito siempre estaba con él. Juancito tenía una confianza con el Señor que se recostaba en el pecho del Señor. Y él disfrutaba del Señor. Él disfrutaba de escuchar al Señor y tenía una tremenda intimidad que para los otros, para dirigirse al Señor, pasaban por Juan, no porque él tenía el jinete, sino por la intimidad que tenía Juancito con el Señor. Y uno de los mejores libros de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el libro de Juan, el libro de primera y segunda y tercera de Juan, fue escrito en este discípulo amado del Señor. Amén. Miren, hermanos, no hay nada más lindo que estar en la presencia del Señor. Hay tanto ruido, hay tanto bullicio hoy, el shopping y tantas cosas,
que el Señor nos dio una bendición y podemos disfrutar, pero no hay más lindo el disfrute cuando usted aprende a estar en comunión con el Señor. Dios le va a revelar cosas maravillosas. Cuando el Señor llamó a los discípulos, dice que los llamó primeramente para que estén con Él y después para enviarlo a predicar. Gloria al nombre del Señor. El Deuteronomio capítulo 33, versículo 16 dice: la gracia que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la unción? Vio que hoy es una tremenda situación, ¿no? Venga a recibir unción, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la unción? Mire, la unción es la autoridad. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, el profeta era ungido, y ahí el Señor los habilitaba para ministrar. La palabra del Señor en 1 Juan dice que nosotros ya tenemos la autorización. Aleluya. Tenemos la unción del Santo. Aleluya. Nosotros ya tenemos, el Señor dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Tenemos la autoridad, pero esa autoridad tiene que ir de la mano de la gracia, o sea, el poder. Aleluya. La gracia es el poder para ejercer la autoridad que el Señor nos dio. Por eso el apóstol Pablo, cuando le dijo: Señor, si puedes, quita de mí este aguijón, quita de mí este... Yo 3 veces le dije, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Aleluya. Moisés era un hombre manso, Moisés era el siervo del Señor, Moisés era un hombre fiel, Moisés era un hombre que tenía comunión con el Señor. Cuando usted está más cerca del Señor es cuando usted más se va a parecer a Él. No podemos ser conformados a la imagen de su Hijo si nosotros estamos lejos. Ahora, hermanos, Moisés, según el versículo 12 que hemos leído, era un intercesor. Él le dijo a Aarón: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Denle la gracia al Señor por los siervos que Dios les ha dado. Dios le dio siervos y está buscando para que sean aquellas personas que Dios haya tratado de tal manera que ellos hayan permitido que el Señor trate de una manera, a su manera, no a la tuya, para que sean útiles, para que cuando usted lo exprima salga gracia, para que cuando usted necesite y está seco, venga aquellos y la gracia que está en ellos fluya en ustedes también. Y Dios en esta noche está llamando. Yo anhelaba todas las cosas del Señor. Me sentía tan insuficiente. En una oportunidad pasé acá al púlpito y dijo: el hermano Luis tiene una palabra, lo vemos muy entusiasmado. Y cuando pasé a este lugar vi toda la cara de los hermanos y yo decía: le voy a decir esto, le voy a decir aquello, le voy a decir aquello. Y tenían un sermón preparado allí para decirle unas cuantas cosas que yo veía que faltaban en la iglesia. Y cuando miré las caras de los hermanos estaban allí esperando que yo decía. Y me agarró tal temor, tal susto, y quedé avergonzado allí. Y bajé de ese lugar siendo una miseria, siendo lo peor. Y entonces de esa situación que yo quedé hecho una miseria, le dije al Señor: yo quiero servirte al Señor, quiero que tú me uses, pero no tengo ninguna capacidad. Soy tan insuficiente, me falta todo, Señor. Y allí el Señor trabajó sobre mi vida
Y cuando yo quedé allí como una persona de baja estima, sin suficiencia, arrodillado delante del Señor, Dios ahí me fue levantando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Dios fue trabajando a través de toda mi vida. Me prendí fuego, pasé por muchas situaciones físicas, me menospreciaron, quedé sin trabajo, quedé sin nada, impotente con muchas cosas. Dios fue trabajando en esos sucesos de mi vida. Fui conociendo que Dios tiene poder. Fui conociendo que Dios en medio de la prueba envía a su ángel y te sustenta. Aprendí a comer lo mínimo. Aprendí a graduar la comida, porque si comía hoy, no iba a comer mañana. Todas esas cosas que uno pasa son tratos que el Señor trabaja con nosotros. Algunos lo endurecen, pero algunos lo hacen tan dependiente del Señor. Y así el Señor quiere que nosotros seamos iglesia. Así que la iglesia es como los árboles. Están para ofrendar, están para servir, están para gloriarse y alabar al Señor en el culto. Los árboles frutales están para honrar al Señor, para dar dulzura, para, hermanos, que haya gozo y alegría en la iglesia. Las zarzas están para dirigir, pero no los que nacieron zarza, los que creen que a través de ellos Dios puede hacer grandes obras. No, no. Aquellos que se dejan trabajar y moldear para el Señor. De eso Dios los va a usar. Póngase de pie en esta noche. Moisés no es el prototipo del mundo. Moisés es el antitipo del mundo. Jamás Dios va a usarte mientras creas que con tu poder puedes hacer las cosas. Pero cuando vos dejas que Dios trabaje en tu vida, el Señor va a hacerlo y te va a moldear de tal manera que seas una herramienta útil. Amén. Una herramienta útil. Incline su rostro en esta noche. Querido Dios, te doy gracias. Alabo, bendigo tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Señor, hay oídos que están atentos, escuchando, Señor, tu palabra, diciendo amén, aleluya. Y yo sé que tu Espíritu Santo ha estado llamando y tocando los corazones. Por eso, Señor, en esta noche quiero hacer una invitación de aquellos que quieren consagrarse al Señor y decirle sí al Señor. Estoy dispuesto, Señor, para que tú trabajes en mi vida. Yo quiero ser una herramienta en tus manos. Señor, quiero ser conformado a tu imagen. La imagen del Señor Jesucristo. Él fue el hombre manso y humilde de corazón. Él fue el siervo, aleluya, porque obedeció a su Padre. Él fue fiel hasta la muerte, aleluya. Él mantenía una comunión íntima con el Padre continuamente y todos los días. Y Él hoy está intercediendo por nosotros. Esa es la clase de persona que el Señor está trabajando, el que está buscando, aleluya. El Señor está trabajando sobre todas esas cosas. Si hay alguno que quiere venir hoy a la presencia del Señor, si hay alguno que anhela, aleluya, las maravillas del Señor, la presencia del Señor en su vida, aleluya, aleluya. El Señor llama, el único que puede llamar es el Señor. Y si tú estás sintiendo el llamado del Señor, no te quedes en tu lugar. Vení, aleluya, acercarte a la presencia del Señor, aleluya. Hermano, toda la iglesia está orando en una intercesión en este momento. Momento de llamamiento donde Dios llama, aleluya, aleluya, aleluya. Le alabamos, le alabamos, le alabamos, le alabamos. Oh, gloria
Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Voy a pedir a Luis Rico que me ayude aquí. Aleluya, gloria a ti, Señor de la gloria. Bendice, Señor. Hay hermanos que están viniendo, hay personas que están acercándose al altar. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno, Dios está llamando, Dios está llamando. Aleluya. Abre el corazón al Señor, abre el corazón al Señor. Decile que sí, aleluya, al Señor. Dios va a trabajar sobre tu vida, Dios te va a moldear, Dios te va a hacer conforme a su imagen para que seas útil, aleluya, para su obra. Oh, gloria al nombre del Señor. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Amén, aleluya, gloria a ti, mi Señor. Sigue orando, iglesia del Señor, aleluya. Este es un momento muy especial en que las vidas están decidiéndose por el Señor. ¿Cuántas vidas hay que el Señor ha llamado y cuántas vidas que el Señor ha tocado? En este momento vamos a estar orando al Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, reconociéndote como que tú eres el que comisiona, tú eres el que llama, Señor. Hemos oído tu voz, Señor, en nuestro corazón, hablando en nuestras vidas. Te pido, mi Dios, que estés obrando con poder, aleluya. Estés rompiendo toda barrera, toda muralla, Señor, de incredulidad en los corazones. En el nombre de Jesús, ahora obra con poder, Señor. Aleluya, derriba todo argumento de pensamiento, Señor. Aleluya, que combate contra tu palabra ahora en el nombre de Jesús. Rompe, Señor, toda cadena, toda atadura, toda ligadura, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, toca los corazones, toca las vidas, Señor. Aleluya, guía de arrepentimiento, Señor. Transforma, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos por esas vidas que están decidiéndose, Señor. Esos corazones que están, Señor, aleluya. Todo en una decisión en este momento, Señor. Aleluya. Todo el mundo con los ojos cerrados en este momento, aleluya. Levante su mano, ore al Señor. Aleluya, levante ese clamor